Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, buenas noches, familia El Almendro, deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche de grandes, ricas, abundantes bendiciones. Vamos al texto que está en Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8, tiene el relato de la mujer adúltera. Dice desde el versículo 53, esto lo hicieron para conectar el texto anterior con este texto. En las Biblias aparece el versículo 53 iniciando el relato de la mujer adúltera, para que lo tengan en cuenta. Entonces, hay un contexto, ahorita lo vamos a conectar, pero entonces para que lo tengan en cuenta. Entonces dice en el versículo 53 y luego pasamos al versículo 2. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Bueno, quise yo traer este texto. La semana pasada estuve hablando acerca de la gracia, y les recuerdo que estamos en el estudio de la gracia, ¿sí? Y del nuevo pacto. Este estudio nace con el propósito de entender cosas doctrinales dentro de la gracia, ya que en la actualidad hay cosas que definitivamente están fuera de la gracia. O sea, hay cosas que definitivamente no tienen cabida, hablando, por ejemplo, en los términos de la gracia. Por ejemplo, hay personas que creen que el que anda en la gracia anda en desgracia. Esto queriendo decir de que la gente se aprovecha de la gracia. Pues bien, cuando usted no conoce la gracia, cuando usted no entiende la gracia, lo más obvio es que usted piense que usted se va a poder aprovechar de la gracia, o que la gente suponga, estando en la iglesia, ya que no hay legalismo ni que se tienen que someter a una norma, van a estar ahí como ruecas sueltas y sin tener nadie que les diga: venga, no hagan esto, no hagan aquello. Entonces, si no tiene uno el policía, si no tiene uno el pastor, el líder, uno piensa que las personas no pueden andar. Esto es un grave error. Es un error que tienen muchas denominaciones, el pensar de que definitivamente tenemos que estar con el pastor policía o con el líder policía. Y es más, algunas congregaciones se inventaron los padres espirituales. Entonces, que la paternidad espiritual. Entonces, mi padre espiritual tiene que estar encima mío, ¿sí? ¿Cuándo fue así en la escritura? Nunca ha sido así. Entonces, hay un problema muy serio en la iglesia, y es que desconfiamos completamente del proceso de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos que Dios pueda hacer un trabajo interno en nuestra vida. O sea, regularmente, como no lo vemos, no tenemos a ese Dios allí con batas blancas ahí en nuestra casa, en nuestro trabajo, señalándonos qué tenemos que hacer o no tenemos que hacer. Lo más común es que nosotros pensemos de que definitivamente nosotros nos vamos a aprovechar, o que la gente se va a aprovechar, ¿cierto? Y usted erra, hermano pastor, hermano líder, hermano padre espiritual, cosa que no existe, porque usted está negando la obra y el trabajo de Dios. La obra y el trabajo de Dios es que hasta el último día Él nos va a acompañar. Esa es la gran comisión, ¿no? Que Él nos envía por todo el mundo y Él nos acompañará, estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Lo que es verdaderamente grave es que las personas no piensen de que Dios está trabajando hasta el día de hoy. O sea, ¿con esto a qué me refiero? Que día a día nosotros debemos de pensar de que Dios está haciendo un trabajo en cada individuo, ya que el trabajo del Espíritu Santo es convencer de pecado, justicia y juicio, ¿sí? Entonces, pecado por cuanto todos estamos bajo pecado por el pecado original, ¿sí? O por el pecado de nuestros primeros padres, llamados Adán y Eva, ¿no? Y justicia por cuanto Cristo estableció un nuevo pacto, ¿sí? Su vida fue entregada para que fuera el pago, la propiciación, para que nosotros recibiéramos
una justicia que no merecíamos, la justicia del Hijo de Dios, la justicia en donde Él se entrega a sí mismo para que nosotros no tengamos pecado más. ¿Cierto? Entonces, y juicio porque sobre Él recayó el juicio y nosotros aceptamos el juicio de Él. Entonces, el tema aquí es que el Espíritu Santo existe y el Señor Jesús existe. Y a veces ponemos como autoridades por encima del mismo Dios. O sea, por ejemplo, les hago yo a ustedes un cuestionamiento. Ustedes no se han puesto a pensar cómo es que el Padre obra a través del Espíritu de Dios. Es una pregunta que regularmente las personas no entienden, porque regularmente las personas piensan que el Espíritu Santo es Gasparín, el fantasmita amigable. No sé cuántos estén relacionados con ese muñequito era un fantasma que habitaba en una casa desocupada, ¿no? Y se volvió amigo de unos niños. Entonces, en realidad no es así. El Espíritu Santo obra, pero no de la misma manera en la que muchas personas piensan. O sea, todos los días Él está obrando en la vida de las personas, pero el Espíritu Santo necesita de determinados ingredientes para que usted pueda tener una comunión con Él. O sea, estoy hablando del Espíritu de Dios, quien es Dios mismo. Entonces podemos decir que Dios hasta el día de hoy está trabajando en la vida de cada persona. O sea, sí o sí está trabajando. Entonces, ¿cómo trabaja Él? Él trabaja de muchas maneras, de múltiples formas. Por ejemplo, una forma sencilla en la que Él trabaja es relacionándonos con otras personas. Por eso es que es importante el congregarse. Porque dice la Escritura que piedra con piedra se amolan, ¿no? Y hombre con hombre, ¿qué pasa? Hacen lo mismo que hacen las rocas o que hace la roca con el cuchillo, se amolan. O sea que es necesario que usted conviva con otras personas, que no esté de acuerdo con otras personas, que las otras personas no estén de acuerdo con usted. Eso es bueno. Eso para mí ha sido difícil porque obviamente a veces uno no quiere tener la paciencia con las demás personas. Las personas tampoco quieren tener paciencia con uno. El tema es que Él establece la iglesia para que todos tuviéramos ese atributo que es la paciencia. Y hoy más adelante voy a tocar uno de los frutos del Espíritu Santo. Dice más, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y uno de esos atributos, de esos frutos es la paciencia. Entonces, el tema es que se tiene que hacer así. O sea, hay veces en donde usted dice, yo me congrego en donde yo me siento bien. Yo estoy con la gente con la que yo me siento relacionado. Yo estoy bien con el pastor que de pronto a mí me cepilla el hombro y me lleva en la buena, ¿sí? Y eso es un grave error, ¿sí? Es que todo lo amañamos. Ahí es donde está el tema. Entonces, creemos más en la justicia y en la corrección del hombre y no creemos en absoluto en que Dios puede corregir a un individuo. Entonces, como vemos que el individuo sigue pecando, sigue haciendo mal, entonces nosotros decimos, pero entonces, ¿para cuándo la corrección para ese tipo? Eso es lo que sucede. Y lo que pasa es que el tipo también se puede estar congregando en la iglesia, pero hay un serio problema. Es que, mire, hay muchas personas que están en la iglesia, pero que no son de Dios. Ahí es donde está la cuestión. Entonces usted puede ver a un hombre allá que se hace llamar cristiano, pecar, aprovecharse de la gracia, haciendo una cantidad de cosas absurdas, y definitivamente usted dice, ¿dónde está la justicia de Dios? ¿Por qué antes tiene buenos cargos en la iglesia? ¿Por qué antes tiene privilegios? ¿Por qué antes como que lo llevan mejor? Entonces, ahí es donde está el problema. Porque nosotros creemos que la justicia de Dios no es verdadera. Y usted me dice, no, yo sí creo que la justicia de Dios es verdadera. Si usted se pone a pensar bien, usted confía más en la justicia del hombre porque cuando usted se congrega en una iglesia, usted tiene como que un buen comportamiento. O sea, usted empieza a tener como que un comportamiento más ameno con la gente, como que caerle bien a la gente, como que hola hermanito, una cosa y otra. Pero cuando llega la realidad, cuando usted está solo, o cuando usted está solo en su mente, ¿no? Porque puede estar en la iglesia, pero en la mente puede estar en otro lugar. Cuando usted está solo, ahí es donde usted verdaderamente se manifiesta. Cuando está en dificultades, cuando la enfermedad llega, la escasez. Mire, yo he conocido centenares de hermanos en este camino. Y en realidad muchas personas no entienden cómo es el proceso. Yo soy una persona que soy defectuosa, o sea, de mí no esperen nada, yo siempre le digo a la gente. Ahora sí, yo debo tener buen comportamiento porque obviamente para ejercer obispado tengo que tener unos requisitos según primera de Timoteo capítulo 3, ¿no? Que el que sea obispado buena cosa desea, ¿sí? Entonces tiene que ser prudente, sobrio, marido de una sola mujer, decoroso. Mire, tengo que tener muchos requisitos y pues la gente me va a ver a mí. Pero pues en realidad yo soy una persona que tengo defectos. O sea, eso es algo que no puede salirse a ustedes de la cabeza.
Y como tengo defectos, yo debo depender de Dios para que Dios siga haciendo el trabajo en mí. A ver, le hago yo una pregunta. Si yo soy el que estoy a la cabeza de la iglesia en este caso, o sea, a la cabeza visiblemente, ¿no? Porque la cabeza de la iglesia es Cristo. Dígame una cosa, ¿quién me corrige a mí? Entonces, el pastor tiene que tener a alguien que lo corrija, ¿cierto? Ahí es donde está el problema, ¿no? Porque hay muchos pastores en muchas denominaciones que no los corrige nadie, ¿cierto? Entonces, pensamos que los pastores no tienen corrección, pero no todos son pastores de Dios. De hecho, el Señor Jesús dijo, en los postreros tiempos muchos me dirán a mí, Señor, en tu nombre hicimos esto, expulsamos demonios, hicimos una cosa, hicimos otro. Y el Señor les va a decir, alejaos de mí, hacedores de maldad, porque yo a ustedes nunca los conocí. Entonces, ¿el tema cuál es? Que no todos los pastores son de Dios. Y no todos los hermanos que se congregan en una iglesia son de Dios. Así le digan a usted que, mejor dicho, son cristianos y que se congregan y que, mejor dicho, son lo más fiel que hay en el mundo. No lo son. A mí me corrige el Señor. Obviamente también me corrige a través de mi esposa. Obviamente yo también a veces pido consejería a otros pastores, a otras personas. ¿Por qué? Porque no me las sé todas. Tengo debilidad. Entonces, yo como ser humano tengo debilidad, tengo dudas, tengo miedos. Eso no es pecado, eso no está mal. El pecado es creer que somos invencibles. Y el pecado que tiene la iglesia en la actualidad es desconocer a Dios. Yo todos los días me equivoco. Yo tengo que decirle a usted, yo no puedo ser aquí asolapado y decirle a usted, no, es que yo, mejor dicho, soy una santidad. Todos los días visto de blanco y soy un hombre puro. No. Yo le tengo que decir a usted la realidad. No hay hombre así. No hay hombre así. Muy pocos pastores se atreven a decir esto que le estoy diciendo yo a usted. ¿El tema cuál es? Que definitivamente yo lucho en contra de mi carne. Yo lucho. ¿Sí? Antes de entrar de lleno al tema, vamos a ir a Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Y ahí usted me va a poder entender un poco más. Capítulo 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Mire lo que está diciendo aquí claramente. O sea, hay una lucha. Hay una lucha. O sea, usted tiene una lucha. Cuando usted va a leer la palabra, usted tiene una lucha. Cuando usted va a orar, tiene una lucha. Cuando usted va a hacer algo para Dios, usted tiene una lucha. Porque su carne no quiere someterse a Dios. Entonces, una de las realidades es que uno de los mejores somníferos que hay en la actualidad es la Biblia. Usted empieza a leer la Biblia y le da un sueño. Usted empieza a escuchar a un predicador y ojalá sea como yo, bien aburrido para muchos. El tema es que da pereza, da sueño. Para muchos el que se les enseñe doctrina es un tema flojo. O sea, a mí no me interesa conocer ese tipo de cosas, eso es historia. Usted quiere conocer es un coach, un hombre como Ante Gebel, que le hable bonito, que le diga Dios está interesado en tus problemas y Dios te ama enloquecidamente y Dios los va a solucionar. Pero cuando ya usted está aprendiendo doctrina, cuando usted ya está entendiendo Biblia, la carne que no quiere comer de eso, que no, eso es como cuando usted tiene un niño enfermo y usted le va a dar el jarabe y usted le arrima la cuchara y el bebé o el niño, no quiero. ¿Y por qué el niño se está oponiendo? Porque no le es agradable. De hecho, el solo olor le fastidia. El color no es apetitoso. Y si se han dado cuenta que hasta los jarabes los hacen de colores agradables, los tratan de hacer de colores agradables, porque antes los jarabes eran de un color como café oscuro que a la gente no le gustaba. Entonces ya los hacen de colores, los hacen bonitos. Es más, ya hay muchas formas de introducir el medicamento en los niños para que los niños se lo consuman. El tema es que aquí no hay colores ni hay matices que usted pueda cambiar para que usted le pueda dar el medicamento espiritual a una persona. Es crudo. Esto es crudo. Y entender que somos seres humanos, que nos equivocamos y que definitivamente somos errados, eso es algo que a mucha gente no le cabe en la cabeza. Esa es la realidad. Entonces, incurrimos en el legalismo. Incurrimos en cosas que no son, porque queremos someter a la gente. Queremos someter a las mujeres a que tengan que usar velos, a que tengan que usar faldas, porque en realidad no les gustan los pantalones en esas iglesias, a que tengan que utilizar ropas que definitivamente les tapen hasta los ojos, ¿sí o no? Y muchas veces incurrimos en que el hombre tiene que vestirse de una manera, tiene que peinarse de medio lado, tiene que llevar la Biblia abajo del brazo, eso entre otras cosas.
mejor dicho, la iglesia tiene que tener un lenguaje diferente. ¿Usted no se han dado cuenta que hasta le cambia el lenguaje a la gente? Oh, hermano, qué bendición, santo, aleluya. Uy, hermano, y usted, yo apenas escucho un tipo así, yo digo, esto es un charlatán. De una vez. Uy, hermano, yo hablo así. Hermano, usted tiene que hablar normal, como una persona común y corriente. ¿Por qué usted habla así? Porque usted quiere mostrar santidad. La gente que habla así es porque definitivamente ya tiene una programación neurolingüística de otro hermano, en donde, mejor dicho, a través de ese lenguaje, de esa verborrea, ya tiene una apariencia de piedad. Hable normal, compórtese normal, cometa errores. Eso sí, no atropella a la gente, pero usted puede cometer errores. El tema es que los practique. O sea, el cometer un error no es pecado, el pecado es practicar el error. Entonces, ahí es donde está el tema. Esto regularmente no se enseña en las iglesias porque qué miedo que la gente se aproveche de la gracia. No, qué susto que la gente, mejor dicho, corra y se desafore y empieza a hacer cosas. Mire, hermano, yo le voy a decir una realidad. Las personas más torcidas que yo he conocido, las he conocido dentro del cristianismo. Hay mucha gente que no asiste a una iglesia, que conozco que tienen vidas medianamente o muy aceptables en comportamiento. Son personas de palabra, son personas educadas, que estudian, que se preparan. De verdad. ¿A usted no les parece que a veces ustedes hablan con esos que se visten de negro, así metaleros, así metachos, y eso ponen caras de malo y toda esa vaina y se colocan así, se tatúan la cara? Pero cuando usted trata con ellos, son personas hasta chéveres, eso como que hablan bonito y son agradables. Y yo digo, pero allá se la pasa gritando en esa vaina, y no es que esté promoviendo el metal ni nada de esas cosas, pero usted mira a veces hermanitos en el cristianismo que le hablan así, uy, hermano santo, uy, qué santidad. No, yo siento la presencia de Dios en este momento, y se comportan como un demonio en la casa. Ese es el tema. De verdad, conozco mucha gente que no es creyente y honran a los padres. Conozco mucha gente que no es creyente y tienen comportamientos con su matrimonio en su casa. Y uno dice, ¿qué sucede acá? ¿Qué es lo que pasa? No es que esa gente no necesita al Señor. Posiblemente Dios esté preparando el corazón de ellos. Porque yo no puedo acusar a ninguna persona en el mundo, como lo dijo el apóstol Pablo, que pues nosotros somos mejores que los gentiles o que las personas que no tienen conocimiento de Dios. Dijo, en ninguna manera, porque todos estamos bajo pecado, según Romanos capítulo 3, versículo 9. No hay ninguno justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Quiero que me entienda muy bien, hermano. En la iglesia lo que hay es personas sin conocimiento. Personas que no entienden la forma correcta de buscar a Dios, la forma correcta en la que Dios se relaciona con ellos. No lo entienden. Y eso es lo que pienso explicarles hoy. Quiero darles teología fundamental. Teología fundamental, ¿qué quiere decir? Algo que si a usted en su iglesia no le han enseñado, hermano, huya de ese lugar. Teología fundamental, ¿por qué, Fabián? Porque es lo primero que usted debe conocer cuando asiste a una iglesia. Entonces vamos con el punto. Vamos a seguir leyendo Gálatas, capítulo 5, vamos a leer nuevamente el verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Note esto. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. 613 códigos de la ley mosaica. Entre ellos están los 10 mandamientos. Eso de que no estáis bajo la ley no quiere decir de que nos vamos a aprovechar y no cumplir la ley. Eso quiere decir de que ya ese no va a ser nuestro Señor. O sea, que la ley ya no es nuestro jefe para poder heredar salvación, sino es Cristo. La ley se hace aparte porque Cristo es el único que pudo cumplir la ley. ¿Ok? El versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Mire que pone hasta los celos y las contiendas. O sea, usted tiene problemas con todas las personas. O sea, si usted se relaciona con personas, si usted va por la calle y lo cierra un carro, usted tiene contiendas. Eso es una contienda. ¿Sí? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quiero hacer una pausa acá, porque de aquí se agarran para decir que si usted en algún momento es un borracho o usted ha hecho alguna de las cosas graves, porque hay unos pecados aquí
como más graves que otros, entonces usted se va a condenar, ¿cierto? Pero ¿qué me dice a usted de las envidias, de las contiendas, de los celos, de injuriar, de mentir, hablar y de decir mentiras hacia otra persona? Entonces todos nos condenaríamos. Pero es que ahí está hablando de los frutos de la carne. O sea, que una persona que viene al cristianismo no practica los frutos de la carne, practica los frutos del Espíritu, ya los voy a mencionar. Entonces está diciendo, si usted es del Espíritu, usted practica las cosas que son del Espíritu. Pero si usted es de la carne, practica las cosas que son de la carne. Y producto de las cosas que son de la carne son las hechicerías, las envidias, los celos, los homicidios. O sea, todo ese tipo de cosas son producto de nuestro mal corazón, de vivir bajo la carne. Amén. Entonces dice, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Son corticos, son más largos los de la carne, ¿notan eso? ¿Notan eso? Pero mire que estos dos versículos que hablan de los frutos del Espíritu son más cortos, pero aquí hay algo que inicia el versículo diciendo, más el fruto. Nota que los que está hablando anteriormente está hablando acerca de los frutos de la carne. Aquí empieza a hablar de los frutos del Espíritu, más el fruto del Espíritu. ¿Sí? Entonces empieza a decir que es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, paciencia. ¿Sí? Cuando usted mira todos estos que están acá, usted dice, estos frutos vienen a pertenecer al hombre, vienen a manifestarse en el hombre, pero ¿cómo se van a manifestar si son fruto del Espíritu de Dios? A ver, quiero que se imagine lo siguiente, y de hecho hay una parábola muy concreta acerca de esto. Dice, el sembrador salió a sembrar, valga la redundancia. Y una semilla cayó entre piedras, otro es entre rastrojos, otro cayó en terreno árido, pero hubo una semilla que cayó en el buen terreno. ¿Sí? Hay que entender que el Espíritu Santo no es un sembrador cualquiera. O sea, si el Espíritu Santo viene a la vida de una persona, en la vida de esa persona, a pesar de que cometa errores, va a empezarse a manifestar estos frutos. ¿Por qué? Porque si viene el Espíritu Santo, si usted acepta al Señor como su Señor y Salvador, y usted depende de Él a través de su Escritura, Él planta la semilla en usted. La semilla tiene que tener un proceso. ¿Y por qué digo yo este tipo de cosas? Vamos a parar aquí en los frutos, porque definitivamente vamos a ahorita retomar este texto y vamos a volver a Juan capítulo 8. Entonces ahí usted va a entender algo muy importante que le quiero explicar ahora sí con respecto a la mujer adúltera. Muchas personas conocen este texto, ¿sí? Quiero hacer un paréntesis breve. ¿Por qué era la molestia de los escribas y fariseos? ¿Y por qué querían apresar a Jesús? ¿Y por qué le llevan a la mujer que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio? O sea, esto es una trampa definitivamente. O sea, ellos están llevando esto para que en el momento en el que el Señor Jesús, que sabían que la debilidad del Señor Jesús, entre comillas digo debilidad, parece ser que se inclinaba hacia la gente que cometía tales actos. Y se iba, a él le reclamaban porque se la pasaba con borrachos, con prostitutas, con personas que decían los fariseos de muy baja calaña. ¿Sí? Entonces, ¿qué era la piedra de ellos? ¿Cuál era la molestia de ellos? Y las personas regularmente no entienden que ellos tenían dos problemas muy serios. Uno, que ellos no eran originalmente el grupo de sacerdotes que Dios había estipulado según la palabra en el Antiguo Testamento, ya que el sumo sacerdote no era Caifás. El último sumo sacerdote que tenía que regir, pero que le quitaron el puesto, era el hijo de Zacarías. ¿Y quién era el hijo de Zacarías? Juan el Bautista. Juan el Bautista es hijo de Zacarías, Zacarías es el descendiente de Abías y Abías es descendiente directo de Aarón. Entonces, el último sumo sacerdote era Juan el Bautista, pero ellos no querían a Juan el Bautista, lo trataban como loco. Entonces, aquí se presenta otro señor que no se la pasa en el desierto, comiendo algarroba ni vistiendo piel de camello, estoy hablando del Señor Jesús, no se la pasaba como Juan el Bautista, allí comiendo algarroba ni nada ese tipo de cosas. Lo que sucedía era de que ellos tenían un problema serio con el Señor Jesús. Vamos al capítulo 7, o sea, un capítulo atrás del mismo Juan, mejor dicho, unos versículos antes de donde usted leyó. Y vamos al versículo 45.
7:45 dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y esto les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? O sea, ellos fueron encomendados para traer obligado al Señor Jesús, o sea, traerlo preso, a unos alguaciles, o sea, a un grupo armado que ellos tenían para cometer sus fechorías o también para apresar a determinadas personas que en este caso serían infractoras de la norma. O sea, eran básicamente como personas que ellos tenían allí, que les pagaban un sueldo y que ellos tenían allí para hacer sus cosas encubiertamente, y muchas veces eso para coger y señalar pecados, porque en eso eran especialistas los fariseos, ¿no? Dice, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. O sea, que ellos quedaron anonadados con la sabiduría del Señor Jesús. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Ahora, digo esto porque regularmente se componían también de los mismos hebreos, pero también de soldados romanos. Recordemos que en ese momento Roma estaba sometiendo al pueblo, en ese momento que estaba liderado por el rey Herodes, ¿sí? Y de hecho Herodes estaba confabulado con el grupo del sacerdocio. Y aquí viene la inconformidad de ellos. Dice, el versículo 48, dice, ¿acaso ha creído en alguno de los gobernantes o de los fariseos? O sea que el problema de los fariseos era que no creía al Señor Jesús, ni exaltaba ni respaldaba a los gobernantes, ni respaldaba a los fariseos. Entonces la queja en contra de aquellos alguaciles, venga, pero los engañó, ese señor los engañó a ustedes. Nosotros lo mandamos fue a apresarlo. Ellos le dijeron, pero es que no hemos escuchado a hombre como él, es un hombre que tiene tanta sabiduría, de verdad hay que escucharlo. Y ellos dijeron, pero eso es un engaño. ¿Acaso el Señor Jesús respalda a Herodes y nos respalda a nosotros? No. Entonces esa era la molestia que tenían los fariseos. No era otra cosa, donde el Señor Jesús viniera con un discurso amable hacia los fariseos, incluso hasta el mismo Herodes, los recibirían, incluso estarían de acuerdo con él. Pero como no era el discurso que ellos querían oír, sino les decía sepulcros blanqueados, víboras, ¿qué más no les decía, no? De hecho, entraba al templo y les volcaba las mesas que ellos tenían para vender palomas, cosas que no eran permitidas en el templo, hacer negocios torcidos. Entonces, por eso era la irritabilidad de esta gente. Y mire lo que sigue diciendo, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Entonces, obviamente, trataron a los alguaciles de malditos. Dijo, pues, obviamente esta gente que no sabe de ley, pues no nos va a entender, ¿sí? Mire lo que sucede a continuación. ¿Conocen al personaje de Nicodemo? Dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él el de noche, ¿sí? Eso está en Juan capítulo 3, por si de pronto lo quieren ir a ver la conversación entre el Señor Jesús y Nicodemo. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, o sea, Nicodemo era un fariseo, ¿sí? ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? O sea, Nicodemo hasta allá le estaba creyendo al Señor Jesús. Le dijo, no, la ley, si en la ley dice que nosotros tenemos que escucharlo a él. ¿Cómo lo vamos a acusar a él si no le hemos oído, no? O sea, algo del discurso del Señor Jesús a Nicodemo le impactó a este señor. Versículo siguiente. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Entonces, vea los argumentos de los fariseos. El único problema era que no estaba de acuerdo con ellos el Señor Jesús, ni con los exaltaba, ¿no? Y que les decía, generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? El mismo discurso que Juan el Bautista. Entonces dijeron, esto no se va a quedar así. ¿Qué hicieron ellos? Vamos a ver quién cae en pecado. O sea, imagínense el tiempo, o posiblemente ellos provocaron esto. Esta señora vende su cuerpo. Esta señora le gusta meterse con el esposo de la señora. Esta señora no sabemos si era de profesión. Lo único que se sabe era de que en el griego dice que él fue sorprendida en que otro hombre la tomaba. Eso es lo que dice el original. Entonces, fue sorprendida cuando otro hombre la tomaba, pero no la tomaba ni bajo el vínculo del matrimonio, sino que era un vínculo externo. Entonces, lo que ordenaba la ley de Moisés para el hebreo, ¿no? Porque no era ninguna griega ni tampoco era romana. Para el hebreo esta mujer también pertenece al pueblo hebreo.
nosotros tenemos una ley. ¿Cuál era la ley? La ley era llevarla al centro del pueblo y que todos agarraran una piedra y que se la pusieran por la cabeza. Esa era la norma, o sea, ultimarla, eliminarla. ¿Sí? El tema aquí es que tratan de tentar al Señor Jesús con esta mujer. Y cuando usted dice, bueno, pero Fabián, hasta este momento no le he entendido qué tiene que ver los frutos del Espíritu Santo con esto que está sucediendo. Bien, cuando usted empieza a ver al Señor Jesús allí y le llevan a esta mujer y el Señor Jesús empieza a escribir con su dedo en tierra, ¿no? O sea, en la tierra empieza a hacer algo en la tierra. Nadie sabe qué escribió. Algunos suponen que escribió lo que él estaba diciendo, ¿sí? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero ellos empezaron a insistirle, venga, esta mujer fue sorprendida, ¿qué vamos a hacer? Y él callado escribiendo con su dedo en la tierra. Le siguieron insistiendo. O sea, ¿qué querían hacer ellos? Que él le dijera, no, no la pueden tocar, o definitivamente hay que apedrearla. O sea, esa era alguna de las dos. Entonces, aquí es donde yo quiero que me presten mucha atención. Los fariseos simbolizan la ley, porque eran los que guardaban la ley. Los educados. Los fariseos eran personas que fueron tomadas y exiliadas a Babilonia de Asiria, y eran personas que en su momento tuvieron educación y eran adinerados. Ellos llegaron nuevamente después de que los asirios los dejaron volver y fueron otra vez una nación allí y se establecieron allí en ese momento y su rey llegó a ser Herodes. Cuando usted mira esto, ellos empezaron a introducir la ley. Ellos introducen la ley y se adueñan de la ley. Era lo que ellos dijeran. Inclusive ponían nuevas leyes. Esto es algo practicado de los fariseos hasta el sol de hoy. Usted dice, ¿por qué, Fabián? Porque incluso crean un libro llamado el Talmud. Y con ese libro hacen reinterpretaciones de la misma Torá. O sea, ellos crean más mandamientos y nuevas cosas según lo que ellos interpretan y creen. Aparte de los 613. Estos señores son unos magos. Entonces, cuando usted se da cuenta de esto, usted ve aquí un serio problema. Porque la ley está acusando a esta mujer. Los fariseos están acusándola con la ley. Ahora, el Señor Jesús no negó la ley. En ese momento lo que les dijo es, listo, yo no les voy a negar la ley. Quiero que hagan una cosa. Ok, vamos a apedrearla. Pero lance la piedra el que esté libre de pecado. El primero que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Entonces, en ese momento, usted entiende algo. No negó la ley. Le dio un nuevo significado a la ley. ¿Cómo así, Fabián? Claro, porque en ese momento la ley dictaba eso que estaban haciendo. O sea, ellos no estaban mal. Ellos en ese momento tenían la razón delante de Dios. Claro, porque estaba esta mujer en el mismo acto del adulterio. Esta mujer no decía, no, eso es falso. Esta gente me tendió una trampa. No, fue sorprendida. Entonces, el tema aquí es que él no contradijo la norma. Simplemente le dio el verdadero significado. Y el verdadero significado es este. Ningún ser humano puede arrojar la piedra en contra de otra persona porque tiene la misma condición. Entonces, le mostró a ellos la verdadera condición. El tema es que hay otro versículo allí. Por ejemplo, en el versículo 9, usted va a ver algo interesante. O sea, son datos que da el texto que regularmente uno no ve, ¿no? Dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, o sea, los más jóvenes. ¿Por qué la escritura dice esto? ¿Por qué se quedaron los más jóvenes? Porque cuando nosotros hablamos de vejez, hablamos de muerte, porque se acerca la hora de la muerte. Segundo, hablamos de debilidad. Y tercero, hablamos de algo de sabiduría. Entonces, cuando usted mira que los ancianos se van primero, es porque el anciano es más débil, entiende un principio claro, es que ya se le avecina la muerte. ¿La tiene cómo? A la vuelta de la esquina, la tiene dándole la curva. En cambio, el joven se va de últimas, ¿por qué? Porque el joven cree que puede hacer más, porque el joven cree que tiene más vigor y que es perfecto. A esto se le llama ego. Entonces, los ancianos se fueron primero porque fueron los primeros que entendieron que verdaderamente estaban siendo acusados porque nunca fueron perfectos durante su vida, ¿no? Pero el joven,
usted mira que las personas más irreverentes que hay en la actualidad y que siempre ha habido en la historia son los mismos jóvenes. Los mismos jóvenes que creen que tienen un pensamiento grande, liberado, que se las saben todas. ¿Por qué creen eso? Porque definitivamente están jóvenes. Pero cuando viene la enfermedad, cuando viene la escasez, ahí es donde uno reconoce a quién. A Dios. Entonces, mire, note que este texto no simplemente está hablando del acto mismo del adulterio de la mujer y de cómo el Señor Jesús le libró la vida. El tema es que el Señor Jesús empieza a hacer algo muy extraño dentro de todo ese texto. Y escribe en tierra, los fariseos le insisten, y vuelve y escribe en tierra. Y usted dice, Fabián, vuelvo, le digo yo no entiendo qué tiene que ver esto con Gálatas capítulo 5. Hermano, ¿de qué está hecho el hombre? El hombre está hecho de barro. El Señor Jesús en ningún momento la acusó a ella. El Señor Jesús simplemente se dirigió al piso y empezó a escribir en el elemento principal para poder hacer barro, y es la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1, 2, dice, en el principio era todo caos y vacuidad, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. ¿Cierto? Y dice, y dijo Dios, sea la luz. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace Dios en ese momento con esa mujer? En ese momento Dios, que es el mismo Jesús, le enseña a ella un principio que le debe enseñar a toda persona y que toda persona debe entender en la actualidad. Es que Dios es el que rasga la tierra. Dígame, ¿para qué está escribiendo en tierra? ¿Por qué tiene él que rasgar la tierra? ¿Por qué tiene que mover la tierra de una persona? El sembrador salió a sembrar. Cayó una parte de la semilla entre espinos. ¿Ahí hay tierra labrada? No. Después la otra cayó entre rocas. ¿Allí hay tierra labrada? No. Cayó la otra semilla en tierra árida. ¿La tierra árida es propia para que algo sea sembrado en ella? No. Tiene que ser rasgada la tierra fértil. La tierra fértil, porque la semilla que cae en buena tierra es tierra que ha sido arada. Si la tierra está plana, no puede entrar la semilla, por lo tanto la semilla muere. ¿Qué se necesita antes de plantar una semilla? Pasar el buey rasgando la tierra. Se humilla el Señor Jesús y empieza a escribir en la tierra. ¿Por qué hace esto? Porque es necesario que Él escriba en la tierra de esta mujer, que rasgue la tierra, que entiendan todos aquellos, mire, esto lo entendían los judíos. En ese momento los fariseos entendieron de que Él estaba teniendo contacto con la tierra. Y más piedra les dio. Porque en ese momento, obviamente, Él estaba mostrándole a esta mujer que iba a escribir algo en su tierra, o sea, que iba a rasgar esa tierra y que en ella iba a vivir alguien llamado el Espíritu de Dios. O sea, que los frutos del Espíritu Santo se iban a manifestar en esta mujer después de conocer a Jesús y de que el Señor Jesús muriera, resucitara. Vendría el Espíritu Santo y le daría entendimiento a ella, y en ella nacería nuevas cosas, cosas viejas ya no van a haber más porque las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La suciedad, la vergüenza serán quitadas de ella. Ahora entendemos de que el fruto del Espíritu precisamente es eso, de que el Espíritu Santo siembra frutos en usted, semillas, pero esas semillas tienen un proceso, un tiempo. O sea, en ningún caso, en ninguno de los casos, Él quiso juzgar a esta mujer. Lo que le quiso es mostrar el verdadero sentido de la norma. De hecho, cuando finaliza el versículo, cuando finaliza la lectura, usted mira que Él le dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. En el original dice, no erres al blanco. Entendemos que la palabra pecado para muchas personas en la actualidad es cometer algún tipo de infracción, pero eso está mal. O sea, por ejemplo, hay personas que creen que mentir es pecar, que robar es pecar, que matar es pecar. Hay personas que creen que el desear cosas que no son de él es pecar. No, hermano. Ese no es el pecado.
La palabra pecado, yo lo he explicado en muchas personas, por eso digo yo que esto es doctrina básica. La palabra pecado es un hebraísmo que significa errar en el blanco. Lo que él le dice a esta mujer es, no peque más, no erre más en el blanco. Y errar en el blanco es desviarse del blanco. Simplemente es desviarse de Dios. Producto de que la persona se desvía del blanco, nacen en esa persona los frutos de la carne, que son el matar, el mentir, el robar, toda esta cantidad de cosas. Y a eso la Biblia le llama transgresión. Ahí nace una nueva palabra para muchos cristianos en la actualidad. La palabra transgresión es incumplir, doblar y torcer. Para el pueblo hebreo era eso. Entonces, cuando usted erra en el blanco, el producto del pecado, o sea, haga de cuenta, usted tiene un árbol y en ese árbol nacen unos mangos. ¿Los mangos son el árbol? No, simplemente es el fruto. Entonces usted arranca un mango, pero el árbol sigue estando allí, porque usted está consumiendo ese fruto, más no el árbol. ¿Sí? Entonces, hay que entender que el árbol es el pecado. Los frutos son las transgresiones, es el mentir. Entonces, producto de que la persona está separada de Dios, es que están esos frutos allí. Entonces, esto es un error que regularmente los creyentes cometen en la actualidad. Llegan a la iglesia y voy al inicio de lo que empecé a explicar yo. Empiezan a corregir algunas cosas, empiezan a eliminar, ay, yo no quiero que me miren este fruto de mentira. Cogen el fruto de mentira y lo quitan y lo botan. Yo no quiero que me miren este fruto de laxivia, entonces voy a coger este fruto y lo boto. Lo voy a esconder porque no quiero que lo miren. El problema, ¿cuál es? De que el árbol está vivo. Y mientras el árbol está vivo, la persona va a seguir manifestando los frutos de la carne, que es la codicia, la envidia, los celos. Entonces, usted quita esos frutos, pero al poco tiempo van a nacer nuevos frutos porque el árbol no ha caído. Entonces el Señor Jesús le decía a los escribas fariseos, ya está puesta el hacha a la raíz de todo árbol, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al agua de fuego y de azufre. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con su árbol, que es el árbol de pecado? Cortarlo y echarlo al agua de fuego y azufre. Esa es la realidad. Entonces, una persona que está en pecado es una persona que erró en el blanco, y producto de errar en el blanco viene la transgresión. Entonces, la solución para esto es otra palabra que significa volver al blanco. ¿Qué palabra significa volver al blanco para los hebreos? Arrepentimiento. Entonces, cuando usted viene a Dios, usted acierta en el blanco. Pecado, errar en el blanco, arrepentimiento, volver al blanco. Cuando usted está con Dios, usted ahora empieza a vivir los frutos del Espíritu. ¿Amén? La recomendación del Señor Jesús a esta mujer que cometió adulterio es: vete y no erres más en el blanco. No te apartes más de Dios, es lo que le está tratando de decir. O sea, le está diciendo, mujer, yo no te condeno. ¿Dónde están los que te condenan? No están. Yo tampoco te condeno. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Es necesario que entendamos que no es el propósito de Dios condenar a ninguna persona. El mismo ser humano, al errar en el blanco, se autocondena. ¿La solución cuál es? Volver al blanco. Entonces, un cristiano, va la pregunta del millón, un cristiano que, valga la redundancia, está en el cristianismo, ¿puede mentir? ¿Puede defraudar en alguna ocasión? ¿Puede hacer algo indebido? Sí. El problema es que lo practique. Y el problema es que ese sujeto que practica estas cosas que no son debidas en el cristianismo, el problema es que ni siquiera lo reconozca. Desde el momento en que la persona no reconoce su pecado, allí ya está practicando el pecado. Entonces, si usted está en el cristianismo pero comete un error es válido. Lo que es malo es el practicar el error. O sea, el que practica el error no tiene a Dios y está errando en el blanco. Mas el que se arrepiente puede que cometa errores porque está aún en una condición. Aún así quiero decirles algo importante. Digamos que esta mujer conoce de Dios más adelante. Tiene el Espíritu Santo porque en realidad la Escritura no me revela más cosas después de que el Señor Jesús muere, resucita. No me revela más cosas. En realidad no sabemos qué pasó con esta mujer. Entonces, digamos que ella recibe al Espíritu de Dios.
¿sí? En Pentecostés, digamos que es una de las que está allí. Inicia a vivir su vida de creencia. Le hago yo a usted una pregunta. ¿Esta mujer puede volver a cometer, no digamos que el mismo adulterio, puede volver a cometer otros tipos de errores? Sí. ¿Por qué? Porque es su naturaleza, la naturaleza humana. El problema es que cuando vean el error, no se arrepientan, no vengan al blanco, no vengan a Dios y le digan a Dios, les pongan el caso, le digan, Dios mío, necesito corregir esto. ¿Cuál es la tarea del cristiano? La tarea del cristiano es algo muy importante. Dios mío, tengo este problema, me cuesta esto. ¿A quién le cuesta cosas en el cristianismo? A mí. A todos nos cuestan. El tema es que cuando nos cuesta, lo que tenemos que hacer es venir ante el trono de la gracia, acercados pues confiadamente delante del trono de la gracia para hallar misericordia. Entonces yo voy como pecador y le digo, Dios mío, me pasa esto con esta persona, me pasa esto con esto, me pasa esto con esto, me pasa tengo rabia, odio, celos, ira. O sea, mejor dicho, tengo una cantidad de sentimientos encontrados en contra de otra persona. Ayúdeme, Dios. Y si es posible, busque la ayuda de un buen pastor, no de un pastor chismoso, de un buen pastor. Es que ese es el otro problema. Pero en realidad esa es la solución. Buscar ayuda. El problema es que como obviamente no queremos que nos miren el fruto malo, lo que vamos a hacer es esconderlo, para que nadie lo vea. El problema es que el fruto está allí. Es el coco. Es el coco que nadie quiere tratar. ¿Sí? O el coco que usted cree que ya domó. ¿Sí? Entonces usted lo tiene allí y está ya detrás suyo, pero usted no quiere tratar con él. Pero tarde o temprano se va a volver a manifestar. Por ejemplo, un adulterio en un hombre no es algo que nazca de la noche a la mañana, hermano. Usted puede estar bien con su esposa, bien. Pero desde el mismo momento en el que usted tuvo contacto con otra mujer y ella con usted, y usted empezó a darle rienda suelta a su vista, darle rienda suelta a su lengua, empezó usted a ir allá, a pretender, a mirar a ver cómo hace una cosa y otra, eso tiene un proceso. O sea, desde el momento en el que usted la deseó, si usted ve una mujer bonita y si le agrada, obviamente usted es un hombre, pero lo que tiene que usted hacer automáticamente es desviar sus ojitos, amigo. A mí me pasa. Lo que yo hago es desviar mis ojos. Yo, no. Trato de pensar en otra cosa. No observo lo que no debo de observar, para no ser tentado con lo que no debo de ser tentado. Más fácil no se lo puedo yo explicar. Pero si yo empiezo a mirar, sigo mirando, la otra mujer me conecta la mirada y empiezo yo a mirar cómo le consigo el celular, después cómo me conecto con ella, cómo soy amigo, y si tengo una posición, entonces empiezo yo a mirar a ver cómo manipulo para poder tener una conversación con ella, y resulta y pasa de que el diablo es puerco y también le guste a esa mujer. Entonces lo que sucede es que allí ya hay un problema serio elaborado. Ahí usted ya elaboró su propia tumba. Y después pasa lo inevitable y usted le termina echando la culpa a Dios. O lo que es peor, termina echándole la culpa a la esposa diciendo que es por culpa de ella, que usted buscó a otra persona. Es así. Pero no, hermano. Simple y sencillamente desde el momento en el que usted tuvo la tentación, porque la tentación está todos los días. Hermano, huya. Y huya con todo, no solamente con el adulterio. Si a usted le gusta cogerse las cosas que no son suyas, si a usted le gusta decir mentiras, si a usted le gusta apostar, si a usted le gusta hacer muchas cosas, hermano, entienda que lo primero que tiene que hacer usted es huir. Chao. Pero una cosa es lo que hace Dios con una mujer como estas que es sorprendida en el acto mismo del adulterio, que no era creyente. En ese momento Dios le dio a ella la libertad y la conectó nuevamente con el Padre. Punto. Pero ¿qué hace Dios con un hermanito en la fe? Con un hijo, cuando ya ha recibido a Cristo y se está aprovechando de la gracia. Lo corrige. Y el apóstol Pablo decía, hijitos, no menospreciéis la corrección que se os hace como a hijos, porque Dios a todo el que toma por hijo corrige y al que ama le azota. Pero si no recibís corrección de la cual todos somos partícipes, ustedes van a ser tenidos o van a ser puestos o van a ser interpretados delante de la comunidad y delante de Dios como bastardos. O sea, que el que no recibe corrección y usted lo mira que sigue haciendo sus fechorías, no le pertenece a Dios.
Entonces, si usted es de Dios, hace lo que a Dios le agrada. Punto. ¿Se puede equivocar? Sí. Sí, nos podemos equivocar. El problema es practicar el error. ¿Cuál es el problema del legalismo, de las iglesias legalistas? El problema es que todo lo toman como un fariseo. Los fariseos lo único que querían era aprovechar esta situación. ¿Para qué? Para autojustificarse. Nota que para una persona legalista lo mejor que puede suceder es que otra persona cometa un error peor o igual que el de él, para él escudarse y decir, eso que hizo el hermano es peor que lo que yo hice. Entonces el hermano es más malo que yo. Ahí es donde está el problema. Y ahí es donde yo le voy a pedir a usted que vuelva a Gálatas capítulo 5. Vamos a ver otra vez el versículo 22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Obviamente, si usted tiene amor es porque tiene a Cristo en su corazón. Partiendo de ahí, dice, más el fruto del Espíritu es amor. Empieza con el amor, ¿cierto? Vamos a ir al versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué es lo que hace el legalismo? Irritarse con el hermano, envidiarse con el hermano. Eso es lo que hace una iglesia legalista. Pero una iglesia que reconoce que Cristo trabaja todos los días, muchas veces calla, otras veces exhorta, muchas veces habla en amor. En otras ocasiones lo que hace es acobijar. Una iglesia que es de Cristo se encarga es de mirar cómo el creyente puede en la misericordia de Dios transformarse. No es la misericordia suya, amigo, porque es que usted a veces no se tiene misericordia en usted mismo. Ese es el problema. Pero queremos y creemos que podemos tener misericordia por sobre otros. No has podido tú con tu propia carne y si quieres venir a corregir la carne a otro. Entonces, no. Es que la hermana anda en pecado porque es que se le ven las rodillas. O porque tiene un pantalón. Jehová reprenda al diablo, le dicen a usted. Y le digo yo a usted, ¿y cómo están sus pensamientos? ¿Cómo se comporta usted como hijo? ¿Cómo se comporta usted como padre? ¿No es un demonio en la casa? ¿Respeta a su esposa? Ahí es donde está el tema. O sea, es que nosotros creemos que Dios juzga por la apariencia. Puede tener una apariencia, mejor dicho, vestir de trajes de paño de café y tener la Biblia debajo del brazo y la mujer vestirse como un tamal todos los días. Pero si Dios no ha limpiado el corazón, ahí no hay nada, amigo, no hay nada. Si usted tenga la iglesia del millón de almas de Enrique Gómez, en donde, mejor dicho, todo el legalismo, si usted no tiene el amor de Dios y si usted no es una persona que iba con mansedumbre, con bondad, con templanza, con dominio propio, no demonio propio, no con un Pokémon ahí en su bolsillo, con demonio propio no, con dominio propio. Hermano, es que ese es el problema de la iglesia. Ahí es donde está la cuestión. Hay mucha gente que se va de la iglesia y dice, es que allá todos son pecadores, son lo peor. Sí. Sí, incluso usted también lo es, empezando por usted, ¿sí? Una vez dijeron, ay Señor, yo no sé por qué permites, de hecho me lo dijo una persona, ¿por qué permites tanta maldad? ¿Por qué si el Señor es tan bueno, por qué no hace eso, eliminar al malvado? Yo le dije, porque si Dios elimina al malvado, con el primero que tiene que empezar es con usted. Entonces, ahí fue donde no le gustó. Y esa es la realidad. Con el primero que Dios tiene que empezar es con uno. La gracia lo conecta a usted con Dios. O sea, el Señor Jesús en ese momento lo que hizo fue rasgar la tierra y plantarle a esta mujer la semilla correcta. La semilla correcta, no la semilla que los fariseos se les dio la gana de tratar de corregirle moralmente la vida a esta mujer. No, esa no fue la semilla. La semilla fue erradicar el árbol maldito del pecado. Le dijo, yo no, usted no la voy a condenar. No erre más en el blanco. No se vuelva a desviar de Dios. Ese es el tema. O sea, nosotros estamos puestos en esta vida a sufrir tentación. O sea, usted sufre tentación con todo. O sea, hermano, es que es un universo de tentación todo lo que tenemos en esta tierra. Todo.
¿sí? O sea, usted tiene algo bueno y usted empieza a ganar mejor, empieza a ganar más y usted quiere más. Y usted quiere más. Tiene su carro, quiere tener uno mejor. Usted tiene un celular, quiere tener uno mejor. Usted quiere más, quiere más, quiere más, quiere más. La escritura dice, deben estar contentos con lo que tienen en el momento porque Dios es bueno. Manejar el contentamiento es algo bueno. Pero para las personas no es así. Para las personas, entre más se tiene, más poder, más dominio tiene por sobre otras personas, eso le llena el corazón. Y lo peor es que hay muchas personas que creen que si tienen todas las cosas bien, Dios está con ellos. Y si hay de pronto una hermanita, así se vista como un tamal, y el hermano ande con el peinado de lado, con la Biblia debajo del brazo, pero si no tienen riquezas porque tienen pecado. Nada satisface a una iglesia legalista. Nada, nada. O sea, si la persona pasó una gripa, hay que liberarla. Hay que hacerle una liberación porque demonio tiene. ¿Sí? Si se le enfermó una familiar, es porque, y esa enfermedad la tuvo de pronto un abuelo, hay maldición generacional. Si no tiene bien la economía, mejor dicho, floreciendo así, que tenga plata en abundancia, es que hay un espíritu de ruina. Si el hermano no habla como yo, no, es que no anda conectado con el espíritu. Es que si el hermano no hace esto, si el hermano no hace aquello, nunca los va usted a llenar. Nunca. Hace poco, y les digo esto ya terminando esta predicación porque me pareció algo triste, en cierta forma gracioso, en otras formas irónico y en otras formas estúpido. Póngale cuidado a esta historia. Les voy a contar una chocoaventura de personas, líderes y de un personaje que asiste a una de las iglesias más legalistas que hay aquí en Colombia. Es la iglesia Bethesda, la del millón de almas. Figúrese que una amiga mía tuvo un matrimonio con el hijo de una pareja que se congrega allá y empezaron a congregarse en esa iglesia. Y producto de eso, pues se casaron. Después de un tiempo, el hombre sufrió una fuerte fiebre, según me contaron, y el hombre le dijo a la muchacha que no podía responderle con sus deberes conyugales. Ya definitivamente no funcionó como hombre. Lo cierto es que pasaron los días y pasaron los meses, y el señor, el cual no le funcionaba, resultó que tenía 3 hijos y que estaba esperando un bebé nuevo. Pero se había casado con la otra muchacha y asistían a la iglesia legalista. A esta muchacha, que yo la distinguí, le corrigieron desde vestuario, peinado, tenía que, mejor dicho, tener una vida impoluta, mejor dicho, una vida perfecta. Esa muchacha fue corregida de pe a pa. Mejor dicho, ella tenía que andar como un soldado, derechita. Y le decían que, mejor dicho, que era pecado que utilizara maquillaje, que utilizara una cosa, que utilizara la otra. Y van y le salen con esa babosada, puedo decir yo, este muchacho, y líder de esa iglesia. Los papás también líderes de esa iglesia. Y después salieron diciendo que la muchacha era la del problema. No, el muchachito no. Esto, o sea, eso es una vaina de película. Cuando a mí me contaron eso, yo dije, ¿es en serio? O sea, ¿cómo puede ser que a veces en esos lugares que se dice que se tiene que guardar la ley, los 613 códigos de la ley, son los lugares en donde más uno ve corrupción? Se supone que uno debe ver buen comportamiento, se supone que uno debe ver buena enseñanza, pero lo que uno ve es una cantidad de hombres hablando de moralismos, cuando en realidad no hay moralidad por parte de ellos. Esto es de verdad terrible. La recomendación es que si usted se congrega en una iglesia así, hermano, huya por su alma. Váyase de allí, hermano. ¿Por qué? Porque no lo pueden ayudar a usted a crecer. El único que lo puede recibir con los brazos abiertos, como recibió el Señor Jesús a esta mujer que estaba pecando, es el mismo Dios. O sea, no hay otro camino, no hay otra alternativa. El único que puede solucionar el pecado de un alma corrupta que Dios ha trabajado y que le ha rasgado la tierra es el mismo Jesús. No hay otro. Cuando usted ve la mujer adúltera, usted puede ver que es una sombra y figura de usted mismo. Nosotros en algún momento fuimos sorprendidos por el mismo Dios en alguna cuestión. Y Dios mismo nos dijo, ¿dónde están los que te condenan? Yo tampoco te condeno. Vete y no erres más en el blanco. No te voy a hacer nada. Ese vete no es aléjese de Dios, sino
Vete es, definitivamente no le voy a hacer nada, no la voy a hacer culpable a usted absolutamente nada, pero no erre más en el blanco. Es necesario que entendamos la gracia. La gracia se basa en el beneficio que nos da Dios de entender su misericordia, el pago gratuito que hizo Jesús por cada uno de nosotros y entender de que nosotros somos una muestra increíble de amor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos vivos porque Él quiere que estemos vivos. Si vivimos, para Él vivimos, o si morimos, para Él morimos. Sí. O sea, nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y la gracia te lleva a ti a reconocer de que definitivamente lo único que te salvó la patria y te salvó la vida es Cristo. ¿Qué pasó con esta mujer de ahí en adelante? La pregunta es, esta mujer, de hecho la relacionan después con una mujer que vino y rompió un tarro de alabastro, un tarro muy caro de perfume, que con ese se hacían algún tipo de libación, pero esos tarros eran muy caros en ese momento. Y hubo otro religioso allí que estaba muy preocupado por el tarro de alabastro porque lo hubieran podido vender para darle de comer a los pobres. Estoy hablando de Judas. En ese momento, esta mujer enjuagó con su cabello los pies del Señor Jesús. O sea, nosotros podemos ver que definitivamente ella entendió. Ella entendió. ¿Qué entendió ella? Entendió ella el amor, la misericordia, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre. O sea, es que los atributos del Señor Jesús son todos los que nosotros podemos ver que son los frutos del Espíritu. Esa es la verdadera gracia. Espero que esta predicación le haya funcionado a usted para poder entender un poco más acerca de la gracia. Vamos a seguir con esta serie, es una serie que espero que sea algo larga, con el propósito de responder a muchas preguntas. Yo sé que usted de pronto allí en su casa tendrá muchos cuestionamientos, dirá, no, pero es que la gracia es esto, la gracia es aquello. Si tiene alguna pregunta, déjelo allí en el cajón de comentarios y nosotros la resolveremos también en prédicas. Ahí, si les gustan las prédicas, también les vamos a resolver las preguntas acerca de la gracia. Obviamente, con el mayor respeto, por favor, dejar allí el comentario. También les invito que, por favor, compartan este contenido para que muchos indoctos incautos que no tienen conocimiento bíblico salgan de la ignorancia y que YouTube también nos promocione a través de estos medios tecnológicos. Suscríbase, dele like, que con esto nos ayuda un montón. Bendiciones, shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.